Tengan todos la cordial bienvenida de mi parte al curso de comunicaciones. Soy el profesor Anthony Llanos Salomé y estaré a cargo durante este tiempo que desarrollaremos el siguiente tema: estrategias para una comunicación eficaz. Empezamos. Bueno, recordamos que anteriormente ya hemos hablado acerca de la comunicación eficaz, cómo lograrlo a partir de la ayuda y la práctica de las famosas 7 Cs, que son herramientas y técnicas que nos van a permitir a nosotros poder mejorar la calidad y la llegada de nuestros mensajes a los receptores. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los objetivos de la clase de hoy. Primero vamos a recordar un poco acerca de la comunicación eficaz. ¿Y por qué recordamos muchas veces? Porque en el proceso de recordación también está el aprendizaje. Si nosotros vemos, no vamos a explayarnos tanto tal vez como en la clase anterior, pero si volvemos a ver el mismo tema, hace o nos faculta a que podamos afianzar ese recuerdo preciso y claro que tuvimos de la clase de comunicación eficaz. Luego vamos a desarrollar qué es la comunicación efectiva y aprenderemos cuáles son las habilidades que nos empujan a desarrollar la comunicación efectiva. Voy a adaptar el tamaño de mi cámara. Listo. Muy bien. ¿Qué recordamos acerca de la comunicación eficaz? A ver, hagan memoria, yo también haré memoria para ir recordando lo que vimos en la clase anterior. Muy bien. Muchos de ustedes recuerdan que la eficacia es poder lograr el cumplimiento de un objetivo, lograr llegar a la meta. Y la eficiencia es abastecernos de recursos para poder llegar a esta meta, y es probable en un tiempo menor, o en este caso desarrollar nuestro objetivo con una mejor calidad. Ambos sumados nos van a permitir llegar al éxito o a la comunicación de éxito, que también lo vamos a denominar o lo van a poder encontrar en cualquier libro o texto sobre este tema como la comunicación efectiva o la efectividad, que es la suma de ambos. Mi pregunta es para ustedes participantes. Si de la clase anterior sobre este tema, ahora ustedes han logrado practicar alguna de las 7 Cs en el proceso comunicativo que hayan tenido en la parte académica, familiar, social, amical, han logrado practicar la comunicación eficaz, han logrado implementar en sus procesos de comunicación la claridad, la coherencia de las ideas, el ser corteses, dirigirnos con cortesía, el ser concisos y ser sobre todo completos en cuanto al desarrollo de ideas. Han logrado expresar sus ideas de alguna de estas formas, así sea de forma oral o escrita, a través tal vez de una red social o de alguna aplicación de mensajería. Y si es así, piensen en esa habilidad que han desarrollado.
¿Han sido conscientes o lo han hecho de forma inconsciente? He ahí algo muy importante que quiero destacar. ¿Por qué? Porque el que nosotros seamos conscientes de nuestra comunicación nos ayuda a mejorar estos procesos, a mejorar este tipo de comunicación. De forma inconsciente o involuntaria, muchas veces podemos haber desarrollado estas habilidades y no nos hemos percatado. Y si no nos hemos percatado, es probable que lo olvidemos en algún momento. Es necesario, por eso, ser muy conscientes de nuestra comunicación. Recuerden que hay muchas herramientas que nos van a conducir a esto. Además, toda la parte conceptual que les estoy transmitiendo en estas clases les van a servir, les van a apoyar a ustedes para que puedan lograr una mejor comunicación, una comunicación efectiva en todos los planos de su vida. No solamente en la parte académica, sino también en la parte personal, que ustedes puedan servirse de estas habilidades y desarrollarlas poco a poco. Ahora, no se preocupen si al inicio les cuesta o tal vez cometemos aún errores. No se frustren. Estas habilidades se van a ver fortalecidas con la constante práctica. Nosotros vamos a ir practicando y poco a poco nuestro cerebro, nuestro proceso de codificación va a ir haciéndose mucho más estable con esta sumatoria de eficacia. Veamos ahora entonces qué es la comunicación efectiva o también llamada comunicación exitosa. Es la comunicación que nos permite transmitir un mensaje. Hasta ahí entendemos que es solamente la comunicación eficaz. Hasta ahí. Y le agregamos lo siguiente: de forma entendible, clara, para el receptor y sobre todo para no provocar en el receptor dudas, confusiones o interpretaciones equivocadas. Como ya les mencioné y como lo vamos a ver en las barreras de la comunicación también, aquí podemos tener diferentes tipos de barreras o ruidos que se interpongan en nuestro proceso comunicativo. Si nosotros somos conscientes de identificar cuáles son estas interferencias, nos van a ayudar a poder resolverlas mucho más rápido o encontrar alternativas que nos permitan solucionarlas inmediatamente. Ahora, la comunicación efectiva, como van a ver en la siguiente imagen, nos va a dar resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Analicemos la siguiente imagen. Vemos a dos jóvenes. Vamos a trabajar de forma implícita que son una pareja, representan a una pareja. Voy a comentarles el siguiente caso. El joven está muy enamorado de la señorita. Decide hacerle un detalle, decide escribirle una carta, declarándole todo su amor y todos los sentimientos que ella ha logrado despertar en él. Yo sé que el uso de cartas ya no es muy común y hacer algo así en sí ya está transmitiendo algo, la intencionalidad en la comunicación. La carta es llegada al receptor, a la señorita. La señorita queda encantada con este presente e inmediatamente ella le devuelve la misiva al emisor, le devuelve también una carta
donde le agradece el detalle y le menciona todas las emociones que han logrado despertar en ella al recibir el detalle. Como vemos, aquí hay un emisor, hay un receptor, hay un canal físico que sería la carta, el papel, hay un código. Imaginemos que ellos también hablan español al igual que nosotros. Hay un contexto, que son jóvenes, adolescentes tal vez, o en este caso ya adultos, y están enamorados. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el mensaje? El mensaje ha propiciado que haya retroalimentación, que ahora se inviertan los papeles, que el joven que empezó siendo el emisor termine siendo luego el receptor. Y siempre pasará eso, siempre pasará así, siempre sucederá que el emisor se convierta en el receptor. Pues la verdad es que no, no siempre. Pero nosotros podemos propiciar a que el receptor se convierta en emisor. Claro que sí. Para eso tenemos que utilizar nuestras habilidades comunicativas. Aquí vamos a partir el ejemplo en dos casos. El mismo ejemplo en un primer caso. En este primer caso, el joven le envía una carta porque alguien se lo sugirió. Pero esta carta está escrita con faltas ortográficas. El papel es un papel que no está limpio, tal vez tiene borrones por ahí. La letra no está muy legible, tiene arrugas el papel, o inclusive es un papel reciclado. No digo que el papel reciclado esté mal, puede estar muy bien, dependiendo de la naturaleza del receptor. El sobre en el que inserta la carta es un sobre deteriorado, tiene salpicaduras de algún jugo, de algún líquido, y no tiene el nombre de la persona y nada más. Y así le llega al receptor. Pues el receptor recibirá esta carta, claro, muy sorprendida, tratará de descifrar, de decodificar adecuadamente lo que dice la carta, y es probable que el emisor haya tenido dificultad para reconocer sus propios sentimientos y emociones y terminó diciéndole lo que no quería. Esto propicia que el receptor no tenga motivación alguna de contestar, y es probable que esta carta no tenga retorno o no tenga respuesta, que no se produzca la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el receptor ha recibido el mensaje y nada más. No ha sido motivado o motivada a devolver el mensaje. Y eso es lo que suele pasar en la comunicación. Si nosotros empezamos un diálogo con otra persona, con otro interlocutor o interlocutora, y vemos que no estamos teniendo retorno del mensaje que estamos dando, tenemos que reflexionar frente a eso. ¿Nuestra comunicación estará siendo efectiva? Eficaz sí, porque están llegando nuestros mensajes, pero ¿estará logrando ser efectiva? Tal vez no es entendible, no es clara. Tal vez los mensajes están escritos a la mitad, o no es muy confusa, o es confusa la idea, o son varias ideas sueltas que nos preguntamos, ¿qué significa esto? Me está dando ideas sueltas, pero no entiendo cuál es el motivo, cuál es la razón del por qué me ha llegado esta carta, esta misiva. Entonces, esto puede llevar al receptor a interpretar de diferentes formas. Y eso es algo muy común, la suposición, algo que vamos a ver también. Entonces, aquí no se puede haber producido la comunicación
efectiva, solamente la comunicación eficaz porque el mensaje llegó y nada más. Entonces, tenemos del mismo ejemplo, tenemos dos multiversos, por así decirlo, ya que está de moda utilizar ese término. Tenemos dos planos de la realidad. Entonces, antes de que suceda esto, nosotros tenemos la capacidad de planificar, de decidir si queremos o no queremos propiciar una comunicación efectiva. Esto en nuestros vínculos o nuestras relaciones sociales y humanas afectivas, pero también se da en nuestros vínculos y en nuestra forma de relacionarnos con familiares, amistades, amigos, conocidos y sobre todo con los compañeros del instituto o compañeros del trabajo. Muchas veces somos nosotros los que no logramos llevar a cabo la comunicación efectiva o es la otra persona la que está presentando una barrera de la comunicación y no le está permitiendo el entendimiento del mensaje y por ende tampoco hay un mensaje no verbal detrás que está recubriendo al a la comunicación verbal que motive a esta persona a dar una respuesta. Para eso vamos a ver qué es lo que nos permite lograr la comunicación efectiva. Vamos entonces a separar también en dos planos. ¿Qué es lo que nos permite la comunicación efectiva y qué es lo que nos trae como consecuencias cuando nuestra comunicación no logra ser efectiva? Estos son casos netamente pragmáticos. Por ejemplo, en el área laboral. Si nosotros logramos comunicarnos de manera efectiva con nuestros compañeros o colaboradores, podemos propiciar este término, la colaboración. ¿Qué es lo que deberíamos evitar? La competitividad. En este caso, la competitividad es algo que está bien. Queremos ser competitivos. Sin embargo, cuando somos competitivos, también debemos entender que debemos ser colaborativos. Cuando vimos los niveles de comunicación, vimos el nivel institucional y organizacional, en el que el conjunto de individuos tiene que respetar una normatividad de la organización a la que pertenece. Tiene que desarrollar y practicar valores. Entonces, eso quiere decir que debemos ayudarnos los unos a los otros, compañeros entre compañeras y viceversa. Debemos generar sinergia. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo en común. Algunos tienen objetivos personales e individuales y eso se respeta. Pero si estamos hablando del área laboral, recordemos que tenemos un objetivo compartido. Por ejemplo, en un instituto o en la educación superior, tenemos objetivos individuales. Sin embargo, la mayoría tenemos un objetivo en común, que es el lograr culminar satisfactoriamente esta etapa de estudios. Pero si tenemos una exposición, tenemos un objetivo en común, llevar a cabo una adecuada exposición, ser entendibles, manifestar conceptos a los demás compañeros del aula. Y para eso debemos olvidarnos por un momento que estamos compitiendo con nuestros compañeros. Debemos entender que si hemos formado grupos pequeños o tal vez grandes con otros compañeros que tal vez ni conocemos, debemos entender que debemos ayudarnos a través de las habilidades que ya vamos a ver. No todos pasan la misma situación
Y una comunicación efectiva nos va a permitir trabajar de manera colaborativa. Vamos a poder dar soporte, vamos a poder recibir soporte de otras personas, ya que, por ejemplo, en una institución hay diferentes áreas que están destinadas a trabajar diferentes profesionales. ¿Pueden colaborar entre sí ellos? Claro que sí, haciendo uso de una comunicación efectiva. Además, cuando nosotros fomentamos la efectividad, vamos a crear un ambiente de diálogo y de confianza. Vamos a poder tener la capacidad de escuchar a los demás sin que los demás se vean vistos, juzgados o temerosos o embargados de la vergüenza debido a lo que están viviendo. Esto se une mucho con lo que vimos con los niveles al interior de la persona, los niveles comunicativos. Vamos a pasar de un nivel neutro a un nivel personal, no obligatorio a un nivel íntimo, suficiente que lleguemos a un nivel personal, en el que la persona va a poder reconocer sus estados de ánimos, va a poder hablar cómo se siente y va a poder manifestarlo con sus compañeros de trabajo de forma efectiva. Y eso va a permitir que cuando nosotros pasemos situaciones retadoras, que es algo que nos pasa en cualquier momento, pues podamos tener la confianza suficiente con los demás trabajadores o los demás estudiantes y podamos darnos la mano, como les dije en un comienzo. Además, esto nos va a motivar a cumplir las tareas dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo? Por ejemplo, si un jefe me comunica algo y no solamente me comunica, sino lo hace de una forma tan bonita, como lo podemos decir coloquialmente, lo dice de una forma que a mí realmente sí me motiva a cumplirlo, pues lo cumpliré, lo desarrollaré. O si una jefa o un jefe me menciona o me detalla cuáles van a ser mis funciones y me lo dice efectivamente, lo querré hacer porque quiero corresponder a esa forma en que me lo ha dicho, a ese tono. Ya lo vamos a ver en el mensaje radiofónico, en la forma tan cálida que me lo ha dicho. Esto motiva muchísimo y esto también motiva muchísimo cuando hacemos trabajos grupales, ya sea en el colegio, en el instituto o universidad. Algún compañero tal vez no está avanzando como nosotros esperábamos o teníamos altas expectativas frente a esto, pues tendremos que desarrollar la empatía para poder entender qué es lo que le está imposibilitando a este compañero o compañera cumplir su tarea o su objetivo individual que tiene que ayudar al de todos en el grupo. Si esta persona recibe el soporte necesario, en una próxima oportunidad, créanme, que ya va a tratar de hacer todo lo posible y no solamente de cumplir sus tareas, sino de hacerlas mucho más rápidas y tratar de ayudar a las otras personas. Se genera un ambiente positivo, se genera un ambiente laboral en el que la motivación se está transmitiendo, como si fuese un virus, se está transmitiendo de unos a otros. Vamos a ir transmitiendo, contagiando. Y también en la claridad en las metas. Esto sobre todo para los que nos instruyen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿En qué plazos tenemos que hacerlo? ¿Para cuándo? Si nosotros tenemos muy claro cómo es que tenemos que desarrollar esto, pues las personas inclusive no van a tener dudas o preguntas.
y van a poder realizar el trabajo encomendado como se les indicó. Evitamos las ambigüedades, los mensajes a medias, ¿ya? ¿Y qué pasaría por el otro lado cuando la comunicación no es efectiva? Cuando no logramos comunicarnos adecuadamente. A mí me dejan una responsabilidad y tal vez no me doy abasto porque tengo otras responsabilidades laborales o académicas y quiero cubrirlas al final todas porque no quiero decepcionar en el trabajo. Pues empezaré a duplicar tareas, empezaré a duplicar esfuerzo. Ya no voy a cumplir a tiempo mis tareas. Voy a empezar a cargarme. No cumplí una, pasó la semana siguiente, viene una nueva responsabilidad, la anterior sigue a medias y así voy a ir acumulando tareas porque no he tenido la forma de comunicarme efectivamente con tal vez algún jefe superior para mencionarle por qué no he podido cumplir en el plazo indicado o señalado. Todo esto se considera cuando manejemos la asertividad también. Entonces, ¿qué es lo que puede producir la acumulación de tareas diarias? El agotamiento mucho más rápido. Que una persona se agote mucho más rápido, que se tense mucho más rápido, que se agobie mucho más rápido al tener tanta carga laboral. Carga laboral que no pudo ser resuelta adecuadamente. Y eso es lo que creo que desde pequeños las mamás nos los dicen, ¿no? No somos adivinas, no somos adivinos para saber qué es lo que está pasando aquí o aquí o aquí, porque aquí en el lóbulo frontal es donde se procesa la información y las emociones. ¿Qué estará pasando ahí? Nosotros no podemos suponer, es mal suponer. Podemos ver lenguajes no verbales, podemos visualizar una comunicación no verbal, pero la mejor forma de corroborarnos que es así es hablándolo, transformando la comunicación no verbal en verbal. Además, la comunicación efectiva no va a fomentar un ambiente laboral adecuado, ¿no? Al contrario, poco colaborativo, eh, en el que los compañeros de trabajo no hablan acerca de los problemas que tengan o de los aprendizajes que tal vez se hayan olvidado o necesiten reforzar. Recuerden que cuando todos empezamos en un trabajo, pasamos los 3 primeros meses en un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación nos pide y nos sugiere que nosotros tengamos mucha paciencia, sobre todo con nosotros mismos, que no nos impacientemos. Y para eso necesitamos utilizar nuestra comunicación. Si nosotros fomentamos esta comunicación con los demás, vamos a recibir colaboración de otros o de otras compañeras. Y si no lo hacemos y nos callamos y nos guardamos todo esto, pues nadie nos va a ayudar porque sí. Necesitamos manifestar lo que necesitamos para aprender cosas nuevas. Además, provoca el retraso de un cumplimiento de objetivos también. Todos en algún momento tenemos el riesgo de enfermarnos, de padecer algo, de que la salud se nos ponga mala. Es algo muy común, muy humano, muy natural, que nos contagiemos de alguna gripe por el cambio de clima, que nos enfermemos del estómago porque comimos algo que no estuvo adecuado o comimos demasiado. ¿Ya? Entonces, estas cosas pueden hacer que nosotros tomemos un poco más de tiempo para realizar nuestros objetivos, pero eso no es justificante a que nos retrasemos. Para eso tenemos que comunicar oportunamente.
a un jefe o jefa o director o coordinador, mencionarles, ¿no? Ayer tuve problemas de salud, hoy no amanecí bien, por favor considéreme este día para poder descansar y luego cumplir el objetivo, y si me puede brindar un día más para poder alcanzar el objetivo que usted está planificando. Se negocia el resultado de esto para poder determinar que sí se va a lograr cumplir el objetivo. La toma de decisiones no acertadas para la organización. Si nosotros no escuchamos, no practicamos el escuchar a los demás, podemos tomar hasta decisiones tiranas, dictatoriales, o que vulneren los derechos de algunas personas o compañeros del estudio o del trabajo. Por eso, la comunicación efectiva nos permite transmitir cómo estamos, qué pensamos. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Y si alguno no estuviese de acuerdo, no es necesario, no es justificante que tenga un enfrentamiento con el que tenga una posición distante o contraria o que discrepe. Al contrario, que se pueda llegar a un acuerdo, a un negocio entre ambas partes. Pero si no se logra llegar a esto, pues el jefe o la persona inmediata superior a nuestro cargo simplemente va a tomar decisiones, y estas decisiones no van a ser las más acertadas, no solamente para el personal, en general para la organización. Los colaboradores son parte de una organización. Eso tengamos en cuenta siempre. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estas habilidades que nos permiten lograr la efectividad en la comunicación. Estas habilidades, que muy probablemente lo hayan visto en el curso de habilidades blandas, que también están muy presentes para mejorar nuestra comunicación, son fundamentales e importantes y debemos tenerlo en cuenta. Debemos ser conscientes de nuestros actos, de nuestros mensajes, de nuestra decodificación al momento de escuchar y de nuestra forma de expresarlo o codificar en la asertividad. A ver, vamos por un lado. Recordemos mentalmente ahora el el proceso de la comunicación. Tenemos al emisor, el mensaje y el receptor. El emisor tiene que codificar. Y ahí, para el proceso de codificación, tenemos que tener en cuenta estas dos habilidades: la asertividad y la claridad. ¿Por qué? Porque la asertividad nos va a ayudar, junto con la claridad, que los códigos que nosotros utilicemos sean los adecuados para que lleguen al receptor. ¿Qué podemos hacer para desarrollar una mejor asertividad? Yo creo, en lo personal, que todos somos asertivos, en mayor o menor medida. Solo que tenemos que practicarlo mucho más. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la forma de expresar una idea adecuadamente. Y no necesariamente tiene que ser una idea a favor. Puede ser una idea o una respuesta en contra. El saber decir no puedo, no deseo, también es parte de la asertividad. El saber decir sí puedo, también. Porque muchas veces decimos sí por el temor al dar una respuesta negativa. Y esta respuesta afirmativa puede traernos consecuencias también, ¿ya? Porque no es una respuesta afirmativa contemplando muchas veces el tiempo, la voluntad en sí de nosotros mismos.
de nuestro cuidado personal. Y ya que estamos hablando del cuidado personal, tenemos que tener en cuenta algo, que para el desarrollo de la asertividad tenemos que tener la firme convicción de lo que queremos manifestar. Por ejemplo, alguien me pregunta a mí y me dice, ¿me puede ayudar por favor con estos ejercicios? Yo no estoy seguro si le puedo ayudar con unos ejercicios, digamos unos ejercicios matemáticos o de cálculo, porque no soy muy bueno en las matemáticas. Pero como quiero quedar bien, le digo, está bien, ya, claro. No estoy mostrando convicción al momento de expresar mi mensaje. Eso puede ser muy fácilmente perceptible. Entonces, yo tengo que tener la convicción de decirle o manifestarle a una persona que realmente sí es lo que yo quiero o es lo que puedo. Podría responder, eh, me encantaría ayudarte, pero en este momento tal vez tengo actividades que hacer, tengo demasiada carga en el trabajo o en el estudio y no podré. En otra oportunidad podré ayudarte. Ahí estoy mostrando convicción, porque mi convicción es de que sí quiero ayudar a la persona, pero no es el momento más adecuado para que yo pueda ayudar a esta persona. O si alguien me dice, vámonos a tomar este fin de semana. Bueno, yo considero que estoy en casa, tengo familiares adultos mayores a los que cuidar y sabemos que estamos en una pandemia. Pues tendré la convicción de decirle a esta persona que no deseo salir. Y se lo tengo que decir de forma muy clara, ¿no? Decirle, no deseo salir porque no apetezco salir hoy. O simplemente no me siento con los ánimos suficientes para salir. Y esa es una respuesta clara. No equivoquemos con las respuestas de excusas, ¿no? Muchas veces preguntamos o clarificamos algo con alguien y busca excusarse, ¿no? No quiero, no puedo salir, lo que pasa es que tengo unos familiares que están mal, no, que no puedo debido a esto. O sea, a veces esas excusas nos dan a entender que esta persona no está convencida, que tal vez sí quiere, pero está mostrándonos contradicciones. Tener contradicciones es algo muy natural también, pero la idea es que quienes sean conscientes de esto no solamente son los emisores, que son los que han preguntado, sino también nosotros como receptores tengamos en cuenta si estamos devolviendo la respuesta con convicción, con coherencia con lo que queremos dar como mensaje. La claridad es que este mensaje tenga que ser simple y claro, preciso, evitar los supuestos. Si yo no dejo un mensaje claro y sencillo, a cualquier persona se nos viene a la mente preguntas. Preguntas como por ejemplo, eh, yo quiero que una persona me ayude con un trabajo. Entonces, llamo a una amistad y le digo, deseo que me ayudes con un trabajo, por favor, porque no poseo de mucho tiempo. Y la otra persona me escucha y me muestra mucha empatía y me dice, está bien, te ayudo. Sé que estás pasando un momento difícil y te ayudo. Y la persona luego me envía el trabajo, ¿no? Y me dice, ya, ¿cuánto me vas a pagar? Y yo quedo sorprendido porque digo, no hemos hablado de pagos. La otra persona me responde, pero tampoco me lo has dicho. Y yo empiezo con el tampoco me lo has preguntado. Ahí hemos perdido claridad en nuestra forma de comunicarnos. Hemos creado suposiciones. El receptor ha supuesto algo. ¿Por qué? Porque hemos dejado el mensaje impreciso, a medias. ¿Entienden? Por eso es sugerible y recomendable ser muy claros para evitar la suspicacia y las suposiciones.
El que nosotros detallemos algo cuando transmitamos un mensaje va a permitir que la otra persona también lo entienda de una bonita forma, que lo entienda bien, que no le quede dudas frente a lo que nosotros le estamos solicitando o le estamos transmitiendo. ¿Está claro? Ahora, muchas veces sí, por la premura, por el tiempo, dejamos algunos mensajes a veces sin responder. ¿Por qué? Porque también como receptores tenemos que asumir que algunas veces no hemos preguntado con claridad algunas cosas que luego nos vinieron a la mente después de algún tiempo. Obviamente, continuamos con la comunicación y hacemos ejercicio de la asertividad. Vuelvo a dirigirme, vuelvo a abrir comunicación con el interlocutor y le menciono. Hemos tenido una conversación hace unos días y olvidé preguntarte cuánto va a ser el monto por el trabajo que me estás encomendando ayudarte. No dejemos que las palabras creen conceptos. Hagamos que estos conceptos y estas ideas sean claras. ¿Por qué? Porque no podemos predecir cuál es el nivel de lenguaje o cuánto vocabulario maneje esta palabra, que sepa con exactitud los significados de cada una de estas palabras. Tengamos en cuenta que todos tenemos ciertos grados de desconocimiento frente a algunos términos. ¿Pueden ser resueltos? Claro que sí pueden ser resueltos, fomentando el diálogo. La escucha. La escucha es una capacidad muy valiosa. Para eso debemos diferenciar entre la escucha o el escuchar con el oír. El oír es simplemente captar sonidos, sonidos que inclusive pueden convertirse en barreras de la comunicación. Captar fonemas es oír, pero escuchar es un proceso mucho más elemental. ¿Por qué? Porque en la escucha está la comprensión de los mensajes, de la información, de las ideas que nos quieren transmitir. Prestarle atención. Cuando nosotros le hablamos a alguien, esta persona como receptor también tiene que escucharnos activamente. Porque si no nos escucha y está distraída o distraído, pues ya, ustedes saben que hay barreras de comunicación. Pueden ser barreras psicológicas, barreras personales, emocionales, las que nos estén permitiendo a nosotros o no nos estén permitiendo a nosotros como receptores tener una escucha adecuada. Y muchas veces por vergüenza no le decimos al emisor, ¿puedes repetirme por favor? ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza de decirle he estado distraído o distraída. Pues nuevamente volvemos a la asertividad. Si no he logrado escuchar, entender un mensaje, le solicito de forma amable, certera, empática, cortés al emisor que vuelva a expresarme la idea. Si yo lo hago con los tonos adecuados, es muy probable que el emisor lo vuelva a hacer. Pero si yo lo hago con los tonos graves, como reclamando, hey, no te escuché nada, por favor, vuelve a repetirlo, pues no estamos fomentando ni la asertividad ni la empatía, ni la cortesía, que son habilidades que nos van a permitir mejorar la efectividad de nuestra comunicación. Además, la escucha es muy fuerte porque cuando hay escucha hay retroalimentación. Mejoramos la comunicación, la conexión entre dos personas a través de la retroalimentación. La persona ya no solamente nos va a escuchar, sino también va a tener motivación para participar, para darnos una respuesta o hacernos una pregunta del tema que estamos hablando.
Por eso, para mí, como formador educativo, escuchar preguntas es mucho más potente que alguien que me repita un concepto tal cual está escrito. ¿Por qué? Porque a través de una pregunta a mí me queda muy claro que la persona no solamente ya está en proceso de comprensión de un concepto o una idea, sino ya está cuestionándose o inclusive ya logró comprender y entender, pero le han venido a la mente reflexiones tal vez mucho más profundas de las que yo he podido tener. Esto hace que a mí como receptor, nuevamente en el proceso de retroalimentación, me motive a continuar con la conversación y sigamos profundizando las ideas o el tema que estamos trabajando. Y luego, y finalmente, tenemos que ver a la empatía. La empatía, como ya sabemos, es colocarnos en los zapatos de la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando yo inicio una conversación, un diálogo con un interlocutor del que desconozco qué estará sucediéndole, cómo se encontrará? Bueno, ya tengo algunos indicios a través de la comunicación no verbal. He podido visualizar algo. Pero esto que no nos sirva de prejuicio, al contrario, que a mí me sirva de mecanismo para entender algo. Yo tengo una formación, la otra persona tiene otra formación y tal vez están muy distantes nuestras formaciones, pero eso no implica que tengamos algo en común. Yo les dejo ahí una frase que siempre utilizo. Siempre hay algo en común. Seamos comunicadores, ingenieros, médicos, biólogos, empresarios, vendedores, todo, todas las personas siempre vamos a tener algo en común. En lo mínimo, así sean temas banales o superficiales, tienen algo en común. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, dos personas se encuentran, dos personas que no comparten a simple vista muchas características en común. No tienen la misma formación o no están en el mismo rubro. Sin embargo, por ejemplo, una persona está con una camiseta de un equipo de fútbol. ¿Nos estará comunicando algo? Claro que sí. Nos está comunicando su preferencia por algún equipo de fútbol. Eso puede servirme a mí, que tal vez yo también comparto el mismo gusto, a tener algo en común y saber por dónde llevar la comunicación. Para que esta comunicación pueda ser asertiva, clara y sobre todo empática. Disfrutemos del acto comunicativo. Pero ¿qué pasa si, utilizando el ejemplo de la camiseta, la persona tiene una camiseta del equipo rival del que yo soy hincha? Pues en este caso tendré que manejar mis emociones. Como ya les dije, las emociones no nos pueden dominar a nosotros, al contrario, nosotros somos los que tenemos que controlar nuestras emociones. Y mencionarle, ¿no? Por ejemplo, hablar de un tema. Si esta persona tiene una camiseta de fútbol, en general, ir a una generalidad, el deporte. Tal vez a esta persona le gusta practicar un deporte. No hablamos de equipos de fútbol porque no queremos fomentar la rivalidad que muchas veces nos heredan y que mal visto nos heredan, no nos deberían heredar. Entonces, hablamos de fútbol y quedamos en jugar un partido de fútbol. Y ahí empieza a generarse conexiones, vínculos que van a enganchar a una persona con otra. El poder identificar qué tenemos en común con otra persona nos ayuda a desarrollar la empatía frente a otros. Sobre todo, respetar el punto de vista. Como ya les hablé del equipo de fútbol, totalmente contrarios y tal vez tengan puntos de vista del fútbol totalmente distantes. A uno tal vez le puede gustar y a otro tal vez no le puede gustar para nada.
pero hay que ser muy considerados. ¿Está bien? ¿No le gusta? Pasaré a otro tema que pueda darse en común. No tiremos la toalla tan rápidamente. Y sobre todo, evitemos juzgar. No juzguemos a una persona por su punto de vista. ¿Por qué? Porque los puntos de vista no son malos ni buenos, simplemente son puntos de vista. Tal vez podamos intercambiar puntos de vista y en ese intercambio de puntos de vista, en este proceso comunicativo, nos vamos a dar cuenta que nuestro punto de vista necesitaba ser reforzado. Un punto de vista, una idea, no se refuerza juntándose con un grupo de personas que tienen la misma idea. Al contrario, se refuerza en el debate, en el intercambio de ideas con personas que tengan otros puntos de vista frente a un mismo tema. Ahí es donde se refuerza nuestra idea frente a algo. No juzguemos. En vez de juzgar, propiciemos la comprensión. Comprendamos por qué determinada persona tiene una forma de ver el mundo. Esto no es casual. Nosotros no somos productos casuales, no somos seres sociales casuales. Nos hemos formado en algo. Esta formación es la que nos ha permitido formar puntos de vista frente a algo. Las experiencias previas. Las experiencias previas nos ayudan también a identificar puntos en común. Hasta este punto, espero que hayamos podido comprender adecuadamente cómo es que podemos desarrollar nuestra comunicación efectiva con los demás. Muchas gracias y estamos continuando con el curso de comunicaciones.